y auditores ante los fraudes y delitos. Qué buen título y obviamente su contenido. ¿Quién mejor que su autor para presentarlo? Gracias. Sí, uno de los últimos esfuerzos de trabajo académico que me ha llevado a escribir esta última obra técnica en materia de pericias y como auxiliares de justicia, los peritos, es que todo profesional que firma o refrenda un documento en el cual determina, señala alguna responsabilidad, ya sea administrativa, que puede devenir en una demanda civil o una denuncia penal de acuerdo al derecho, es pasible de ser sancionado si es que este no es correcto, si este profesional no emite una opinión que pueda realmente determinar responsabilidades, ¿no? El caso de los peritos, por ejemplo, el fiscal anticorrupción o el fiscal en lo penal que investiga, ¿no?, los actos presuntamente dolosos en materia penal, ¿no?, como por ejemplo los de función pública, ¿no?, los funcionarios públicos que se apropian, ¿no?, para sí mismos o para terceros de bienes del Estado, estarían cometiendo un delito de peculado, porque se les encarga a ellos que administren esos bienes, y si ellos, ¿no?, estos bienes, ¿no?, son usados, retirados, apropiados por ellos, y como sucede en la administración pública, se está cometiendo el delito de peculado. Y el de peculado de uso es cuando los bienes del Estado son usados o mal usados por los funcionarios públicos, como recordando en épocas pasadas los escándalos que hubieron en la municipalidad de Chiclayo, cuando se le denunció penalmente al exalcalde, hoy día que está purgando pena privativa de su libertad, por mandato de los fiscales que lo investigan, cuando las camionetas las usaban pues para llevar ¿no?, almuerzos, para ir a jaranas, a fiestas, o llevar a parientes o familiares. Entonces el peculado de uso es un delito que está penado y que puede ser motivo, como el caso de Beto Torres, que fue vacado con una sentencia en la primera instancia y que después el Tribunal Constitucional con artificios lo repuso, ¿no? Bueno, entonces esta obra analiza, ¿no?, cuáles son las responsabilidades de un perito, cuándo un perito puede ser de parte, cuándo un perito puede ser de oficio. Si el fiscal en la instancia de la preparación de la investigación o la investigación preliminar señala a un perito para que investigue los hechos que han sido denunciados, entonces el perito tiene que comprobar, verificar, analizar, testimoniar incluso, ¿no?, para señalar en su dictamen si realmente se cometió o no se cometió el acto doloso. Es su responsabilidad y él no puede omitir ningún hecho, ningún acto, ni mucho menos ocultar información, porque es pasible de ser sancionado penalmente también. Y el caso, cuando ya pasa el juez, ¿no?, emite su informe y con su informe le dice al juez que puede aperturar, que cabe la apertura de una instrucción penal, o sea, la investigación ya del juez, ¿no?, en los actos presuntamente dolosos. Entonces ahí también el juez puede recurrir a otro perito para que confirme o no el acto que el perito inicialmente lo ha hecho. La responsabilidad deviene en que nosotros tenemos que ser conscientes de nuestros actos. La responsabilidad administrativa, por ejemplo, cumplir con nuestra función, con nuestro trabajo, con el horario, con el reglamento de personal, con las normas internas. Esa es la responsabilidad administrativa. Pero la civil es cuando uno ocasiona un daño, un perjuicio, y tiene que reparar civilmente, o sea, resarcir el daño ocasionado. Y la acción penal, ¿no?, en la jurisdicción ordinaria, es cuando el funcionario o empleado o trabajador público, el caso del alcalde, el gerente, los trabajadores, ¿no?, cometen los delitos de función pública, como son la colusión, cuando se coluden con los proveedores, por ejemplo en las cotizaciones o los concursos de precios, que ha pasado muchas veces acá, la concusión, cuando participa el funcionario público favoreciendo a terceros, el peculado, cuando él hurta o roba los bienes del Estado. En el Código Penal habla de
todavía, como en los términos jurídicos antiguos, ¿no? Habla de los caudales, ¿no? Y no son, sí, son los dineros, ahora el presupuesto, las cuentas bancarias, etcétera, ¿no? El delito de abuso de autoridad también, que es un delito de función pública, ¿no? Entre otros. Entonces siempre los magistrados, que son los que administran justicia, sea los fiscales del Ministerio Público o los jueces del Poder Judicial, siempre tienen que valerse de peritos, expertos, idóneos, competentes, que no solamente son contadores, hay ingenieros que son peritos para determinar el valor realmente de una casa, de una propiedad, un arquitecto también sobre los planos, el ingeniero mecánico que da fe y comprueba que los frenos le fallaron al vehículo, que ocasionó un acto doloso como el delito contra la vida y la salud cuando atropella y mata a alguien, ¿no? Entonces el perito es el experto y esta obra está enfocada hacia la responsabilidad. ¿Y cómo trabajó, amigo, ya que la trilogía es de contador, perito y auditor? ¿Alguien más en el entorno o ellos son las figuras centrales en fraudes y delitos? Claro, bueno, el fraude también es un tipo de delito, la estafa, por ejemplo, es un fraude, ¿no? El delito típico en materia tributaria es la defraudación fiscal o defraudación tributaria. El auditor es el profesional especializado de cualquier profesión liberal, ¿eh? Ingeniero, arquitecto, abogado, puede ser un auditor legal, auditor técnico, auditor mecánico, ¿no? Es el que examina, ¿no?, una actividad para determinar si esa actividad ha sido, los resultados de esa actividad son correctos. Ese es el auditor. El auditor, por ejemplo, usted le hace un balance, o un estado de ganancias y pérdidas, o un estado de resultados. El auditor le dice si los resultados de las cuentas son correctas o no, previa examen, evaluación, los procesos que ha seguido la composición de esa cuenta, para que al final tenga un saldo. Usted dice, en caja ha habido 10.000 soles y no un sol, como dice el balance. El perito examinará los estados de cuenta bancaria, hará las conciliaciones bancarias para que si los depósitos han sido exactamente y los retiros también, para que dé ese saldo, ¿no? Entonces es un trabajo técnico. El perito es un auditor, pero que su trabajo o su examen se realiza por mandato judicial. Ya cuando el fiscal o el juez necesitan comprobar que realmente se cometió un acto presuntamente doloso, entonces llama al perito, en ese caso por ejemplo, un caso digamos, de un delito financiero, ¿no?, que se hayan apropiado de caudales o dineros, que el banco diga, por ejemplo, que el saldo de sus cuentas es 500 y no 5.000. Entonces, y la persona que es perjudicada denuncia penalmente el acto doloso, porque hay que entender que las personas que son afectadas, perjudicadas en el bien jurídico protegido por el Estado, por la Constitución, como es el cuerpo y la salud, su patrimonio, su casa, su vehículo, etcétera, ellos, una vez que ellos pueden denunciar penalmente el hecho. Y los magistrados tienen que accionar frente a la denuncia. Y ahí es cuando ellos designan a un perito. Pero también es importante que la parte denunciada, que también se le imputa responsabilidad civil o penal, también tienen el derecho, de acuerdo a la Constitución política, de también ellos designar a su propio perito. Ese es el perito de parte. De manera que cuando se cotejan ambos informes periciales, entonces el magistrado que administra justicia tiene que resolver en base a las pruebas. Por eso que constituye prueba fundamental una pericia. Y en este texto estamos nosotros tocando muchos tópicos, desde cómo realmente un perito puede hasta ser también sancionado penalmente e ir a parar a una prisión cuando éste falsea, cuando oculta y se colude con los interesados para perjudicar el bien jurídico. Y ahí, amigo Lucho, nuestra pregunta, ¿cuándo o cómo confiar o desconfiar en una auditoría, por no decir auditor? La auditoría, el informe de auditoría es el documento final que el auditor tiene que firmar
de que los resultados fueron correctos o incorrectos, o fueron razonables o no fueron razonables, si existió o no se existió, pero no va más allá de eso, de informar, y concluye, informa y recomienda el auditor. El perito no recomienda, el perito confirma o si confirma o no confirma, o simplemente dice no existió o existió o no existió el acto doloso. A medias, No puede decir a medias. Entonces, pero también el perito no puede juzgar. O sea, hay una prohibición expresa en el reglamento de peritos de que el perito no puede atribuir responsabilidad a nadie, sino decir que existió o no existió, ¿no?, el litis, la materia de la denuncia. ¿Apropiación ilícita? ¿Hubo faltante o no hubo faltante? Sí, hubo faltante. Entonces dirá, sí, hemos comprobado que según el folio tal, del libro tal, de la contabilidad según el informe del banco, ha faltado dinero que la empresa que ha sido sustraído. Los motivos no los puede decir el perito porque él no es un investigador, en todo caso será la policía, pero el perito tiene que decir si hubo o no hubo ese faltante. Y eso significa que el juez dice, se ha comprobado que hubo faltante, el perito lo ha dicho, que hasta las pruebas, con pruebas materiales e irrefutables. O sea, no pruebas así nomás, sino irrefutables, que no puedan ser, ¿no?, claro, traídas abajo o no descartadas, sino que tienen que ser pruebas irrefutables. Por eso es que es importante el auditor, el informe de auditoría. ¿Cómo confiar en el auditor? Primeramente, la solvencia moral del profesional, la solvencia profesional, que es la técnica o la solvencia de las competencias. Si un perito o un auditor no puede ser una persona bisoña o benjamina, principiante, tiene que ser una persona que haya ya tenido experiencias y formación, ¿no?, en la materia. Y por eso es que una vez que tenga la persona esa confianza, esa formación, entonces hay que confiar en eso, ¿no? Entonces, las personas que saben también tienen que saber de que no solamente su prestigio está en juego, sino que también son pasibles de ser sancionados penalmente, ¿no? Bien, ese sería un pequeño resumen sobre las conclusiones a las que arriba usted aquí. Así es. El texto termina en los casos en que los peritos o los auditores han presentado sus informes y eso ha motivado para que se conviertan en base sustentatoria, en base jurídica, para que puedan interponer una denuncia o una demanda. Quisiera aclarar que las demandas son por prejuicios ocasionados civilmente, las demandas, y las denuncias son claro, por los daños penales, ¿no? Ahora, ¿cuándo se configura una responsabilidad? ¿Cómo se concluye con una responsabilidad? Cuando el perito ha presentado en una audiencia especial, ha explicado a las conclusiones que llega. Por ejemplo, dice, hemos comprobado que en el file de documentos no existe, es factura, porque se puede denunciar que ha habido una falsificación de un documento financiero o económico, y la factura, por ejemplo, es un documento de crédito que si no la prueba, no existe esa factura, no hay medio probatorio, y que no es que no se haya emitido, sí se ha emitido, pero no existe. Entonces, ¿cómo prueba el imputado o el investigado de que existió? Con las pruebas. Y si no existe, entonces es pasible de que pueda el juez considerarlo como que haya él participado directamente en una omisión en flagrante delito, que el juez solamente es el único que puede calificar el acto. Amigo Yaque Calderón, no dudo de que estamos de acuerdo con Víctor Balcázar Porra, nuestro gerente aquí en la televisora, de ampliar este trabajo, esta entrevista, cuantas veces podamos, porque obviamente que esto interesa en estos tiempos tan difíciles en los que las páginas, los diarios, radios, etcétera, y en el mismo trajinar, en las home, en los taxis, hablamos del tema de la corrupción, de las por ahí tantas calamidades económicas de nuestro país. A ver si la próxima semana o en cualquier día de la semana, en su casa en Destape, para conversar sobre esta obra, y vemos también su recorrido nacional e internacional sobre la materia y tantas cosas más. Muchas gracias, y estoy
En realidad ustedes tienen la primicia. Justo esta mañana estaba conversando con algunos amigos para ver la posibilidad de que en el Colegio de Abogados o el Colegio de Ingenieros o la Cámara de Comercio podamos lanzar, ¿no?, la obra, porque esto se va a distribuir a nivel nacional, ¿no?, para que sea un medio de cómo podamos un poco frenar la corrupción, sabiendo de que existen los mecanismos técnicos y jurídicos para que la corrupción no pueda avanzar o por lo menos aportar para poderla corregir oportunamente, ¿no? En buena hora, que sea una herramienta, una luz en cada escritorio, en cada despacho de autoridades, de trabajadores, por el bien del país. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, mi amigo Jackie. Pausa y retornamos con el colega también Arteaga Segura y una figura también docente y decente como es Ángel Montenegro Castro, que está con nosotros desde Monsefú. La pausa. Olvídame, lo nuestro es imposible.